Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez. Las zonas francas se constituyen un elemento importante para la generación de empleo y para los ingresos producto de las exportaciones. Vamos a hablar con Miguel Ruiz, él es secretario general de la Confederación de Trabajadores de las Zonas Francas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María Elsa, y estar en tu programa es un honor, un orgullo, y porque siempre este canal nos abre las puertas a los trabajadores y eso nosotros lo agradecemos de manera muy infinita. Antes de iniciar, ¿cuántas constituye la zona franca en Nicaragua? ¿Cuántas empresas existen allí? ¿Y genera empleo para cuántos trabajadores? Mire, la zona franca existe una ley que lo regula, una ley de carácter nacional que tiene que ver con el tema de inversiones. Son más de 232 empresas a nivel nacional y existen más de 70 parques de zona franca. Son parques, algunos son públicos y otros son privados, la mayoría son privados. En una zona franca, por ejemplo, Las Mercedes, hay más de 30 empresas. Pero hay parques donde solo hay una empresa, entonces varían las empresas. Tenemos parques, por ejemplo, en Tipitapa hay dos parques grandes, el parque en Saratoga. ¿Parque qué significa? Parque es un área donde pueden estar varias empresas ahí, ¿verdad? Ubicadas. Ajá. Por ejemplo, en Tipitapa tenemos Astro Cartón, la gente conoce Astro, pero en Astro Cartón hay más de 16 empresas ubicadas, ¿verdad? Y ahí hay más de 15.000 trabajadores. Después tenemos enfrente de Astro Cartón hay otro parque que es el parque donde está SAE Tecnotec. Ese es un parque único de una empresa única de capital coreano, y tenemos otros parques que son privados, Nikinomo por ejemplo. Ahí está Hansae, son 4.500 trabajadores que están ahí y hay 5 naves industriales. Cada nave industrial tiene más de 1.000 trabajadores que laboran en esa empresa. Y después tenemos parques importantes como Saratoga, que está en Matiares, Ciudad Sandino. Es un parque donde laboran más de 10.000 trabajadores y hay alrededor de 10 empresas de zona franca. Después tenemos parques, para dar una idea, por ejemplo, de arneses de vehículos, ¿verdad? Que están en Occidente, León y Chinandega. Esos producen para la Ford, la Toyota, son ensambles para vehículos que producimos aquí, pero también tenemos otro en Masaya, en Nendirí, ese Gret Mayer, que produce para una fábrica alemana. Y después tenemos parques en lo que son, por ejemplo, el tabaco en Estelí, son parques, como parques de zona franca. Tenemos también los call centers, funcionan bajo el esquema de maquila y zona franca, inclusive camaronera en el occidente del país, que producimos camarón que se vende para Europa y para China fundamentalmente. Sí, de estas 232 empresas estamos hablando aglutinadas en parques o en naves, etcétera. ¿Cuántos son los trabajadores en total? Nosotros cerramos el año en 142.000 trabajadores y trabajadoras, y bueno, y eso fue importante porque nunca habíamos llegado a esa cantidad de trabajadores en este sector de la economía. Estamos hablando de trabajadores directos en empresas, sin incluir el subempleo que generan estas empresas, porque aquí no incorporamos, por ejemplo, toda la gente que se mueve alrededor de los comedores, el transporte, los centros de salud, las unidades, las clínicas médicas previsionales, donde son grandes. Se calcula que son más de 500.000 de trabajadores que están laborando bajo el esquema de empleo indirecto. De estas 232 empresas, 170.000 trabajadores, ¿verdad? ¿De qué países? Nosotros tenemos inversión de países como Estados Unidos, que genera una importante inversión, Europa, México, Corea, China. Tenemos inversión china, mexicana y centroamericana y nicaragüense inclusive, es decir, capital canadiense. Tenemos Europa, Estados Unidos, Centroamérica, México, inclusive Asia, donde está Corea y China en este momento. O sea, que si se han venido a instalar aquí todas estas empresas es porque es atractivo, los precios, la mano de obra y los costos salen menores que en otros países, así es, ¿verdad? Bueno, resulta que Nicaragua ha venido creciendo en esta industria
La maquila no solamente es la parte textil, sino también que hemos tenido una diversificación en este sector muy importante en los últimos años a partir de las reformas a la ley y a partir de los acuerdos tripartitos que hemos firmado entre empleadores, gobierno y trabajadores. Nosotros ya tenemos aproximadamente 15 años desde que está el gobierno del presidente Daniel Ortega, donde venimos firmando cada 5 años acuerdos que le llamamos tripartitos, que es donde se establecen las políticas salariales. Por ejemplo, nosotros ya negociamos el año pasado 5 años de salarios para el sector de maquila. Este año ya se está incrementando un 8% de incremento salarial para estos 140.000 trabajadores y otros tipos de beneficios, de tal manera que estos acuerdos han permitido dar una estabilidad nacional, y por eso el inversionista, sea chino o coreano, cuando observa estos acuerdos ve esta estabilidad, porque los economistas hablan de predictibilidad. Estos acuerdos dan predictibilidad a la inversión, pero también estamos cuidando que se protejan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque hay que decir que hay violación de derechos laborales todavía, hay incumplimiento a convenios colectivos, hay todavía en algunas empresas violación y maltrato a las normas de salud y seguridad laboral. ¿Me podría usted decir entonces estas empresas en su totalidad cuánto están generando de exportación? Mire, ¿y en qué lugar estamos de Nicaragua? Este año fue récord, 4.300 millones de dólares en exportación en la industria de la maquila. La gente se pregunta, ¿pero qué le queda a Nicaragua? Bueno, a Nicaragua le queda como valor agregado alrededor de 1.500 millones de dólares en concepto de pagos de salarios, pagos de seguridad social, inclusive pago de renta, ¿verdad? Y de impuestos. En impuestos que pagan algunas de ellas. De tal manera entonces que crecimos en arriba del 17% este año, superior al año anterior. Y quiero destacar esto porque en medio de la crisis que tiene el mundo, producto de la guerra, Rusia, Ucrania, la crisis económica, la crisis del petróleo, la crisis alimentaria, etcétera, Nicaragua creció en este importante sector. Y la mano de obra nicaragüense está catalogada como una de las mejores de la región centroamericana y del mundo. De tal manera entonces que estos valores, ¿verdad?, y esta estabilidad que presenta a través de los acuerdos es lo que permite que los inversionistas lleguen a generar más empleo. Nos preguntan si estamos satisfechos. No, queremos más empleo. Nicaragua necesita crecer con el doble de empleo y con doble de exportación, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener mejores niveles de ingresos y un mejor desarrollo para nuestro país. Sí, el repunte se debe a cuál de los rubros dentro de la zona franca. ¿El sector textil? Todos los rubros crecieron. Ajá. El textil creció. Nosotros estamos produciendo para marcas importantes como Under Armour. Por ejemplo. Under Armour, Levi's, Docker, BF, estamos produciendo para Gildan y marcas como por ejemplo la Ford, la Toyota, los arneses de vehículos, marcas mundiales muy importantes que tienen una economía muy sólida y que generan mucha inversión en muchos países. Esos productos aquí no se comercializan, van directo todos fuera. Todo esto va al mercado norteamericano en más del 80%, porque hay que recordar que nosotros somos parte del CAFTA, que se conoce, y del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entonces, dentro del acuerdo está establecido, por eso se le llaman parques de zona franca. Están exonerados de una serie de impuestos y la producción que se genera por estas empresas va directamente al mercado norteamericano. Sí, en esta producción tienen Nike, Adidas también, ¿verdad? Sí, tenemos toda esta marca. ¿Y en calzado? En calzado tenemos en menor medida. Hay una empresa, pero no somos grandes productores en calzado. Somos productores en ropa, textil, andamos arriba del 50%, más de 70.000 empleos se generan en la parte textil, y después vienen los más grandes, son arneses de vehículos, que andamos por 18.000 empleos, call center 13.500 empleos. Es decir, antes se pensaba que en Nicaragua pues no, esto no iba a funcionar, y pues tenemos 13.000, casi 15.000 jóvenes que trabajan en call center bajo el esquema, ¿verdad?, de manejar el inglés, y tienen salarios mínimos que son de los $500 para arriba. Entonces
Esta es consideramos una inversión de las pocas positivas, porque deja mejores recursos de ingresos para los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Miguel Ruiz, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Zona Franca. Gracias por haber estado con nosotros.